Soy Juan Arana, he sido profesor muchos años hasta que me jubilé, fundamentalmente en la Universidad de Sevilla, y desde que ya terminé de dar clases, pues ahora me sigo dedicando a cuestiones relacionadas con el pensamiento como miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿no? En ese sentido tengo un pie en Sevilla, donde desarrollé todo mi trabajo anterior, y Madrid, que es donde ahora más o menos hago ciertos trabajos de proyección hacia el exterior. El conocimiento por fe. Yo diría que en todo conocimiento hay un elemento de fe. Es decir, uno tiene que dar por ciertas y por verdaderas cosas que realmente no ha demostrado y probablemente no va a conseguir demostrar tampoco. Entonces hay un elemento de confianza. Es decir, nadie se arriesga si no tiene una esperanza de que al término del trabajo, de la excursión o de lo que sea, va a llegar al destino que él prefiere, ¿no? O que él quiere, o que él desea, o que le espera. Entonces todo hombre que quiera saber tanto cuestiones de las más altas, como alguien que busque a Dios, alguien que busque simplemente el sentido de su vida, o que busque la manera más satisfactoria de resolver su situación familiar y profesional, hasta simplemente las personas curiosas, las personas que quieren saber cosas, tienen que partir de una cierta confianza en sí mismos, una fe en sí mismos, de que van a ser capaces de llevar adelante ese proyecto, de que el proyecto en sí mismo es realizable y que los elementos que tienen a su disposición, desde su cerebro, su coco, su imaginación, su capacidad, su fuerza de voluntad, van a dar de sí lo suficientes como para alcanzar ese objetivo que están buscando, ¿no? Y ahí es donde la fe aparece como un ingrediente fundamental. En ese sentido, no se puede decir un conocimiento por fe, porque la fe es un elemento y de alguna manera es el elemento esencial, pero no es el único. Esa fe de alguna manera se apoya y utiliza otras capacidades, concretamente pues la inteligencia, la voluntad, de alguna manera los datos que uno consigue recuperar, la memoria. Y en ese sentido se forma un cóctel completo que cuando funciona bien pues lleva a decir, bueno, pues efectivamente mi trabajo, mi búsqueda ha tenido un éxito. Si no hay fe, el trabajo no funciona. Estamos hablando de fe en general, es decir, fe como creer en lo que no vimos. Por supuesto que hay un tipo particular de fe, para los cristianos particularmente esencial, que es la fe teologal, ¿no? Que eso es de alguna manera creer en lo que Dios nos ha revelado, creer en su existencia y creer en que una determinada religión, por ejemplo la religión católica, contiene ese depósito salvador de verdades que a mí me van a permitir pues realizarme como hombre y alcanzar mi destino natural y sobrenatural. Hay personas que esa fe no la tienen o la tienen olvidada o la tienen un poco como apartada en un pequeño rincón de su personalidad, ¿no? Pero cuando no ejercen esa fe como algo realmente que les permite superar día a día los problemas que se van encontrando y avanzar paso a paso a donde quiere llegar, entonces utiliza otros tipos de fe. Por eso decía con mucha razón el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila que nunca hubo conflicto entre fe y razón, sino en todo caso entre dos fes. También podría decir entre dos razones, porque la palabra razón, como la palabra fe, no tiene un único exclusivo significado, se puede entender de bastantes maneras. Y quien dice razón dice también ciencia. También hay muchas ciencias y hay muchos modos de entender la ciencia, con lo cual no sé si he conseguido producir una situación de confusión y de lío, pero si lo he conseguido era lo que yo pretendía, porque realmente el tema que estamos planteando es un auténtico lío. Tan es así que no es simplemente de que nadie puede conocer de un modo seguro, de un modo donde no hay fe, sino todo está clarito, demostrado, evidente y cosas así, de una parte más o menos grande de las verdades que le interesan, sino que prácticamente no hay una sola verdad, no hay una sola pregunta que se pueda contestar si no ponemos un átomo, y a veces mucho más que un átomo, de fe. O sea que, de hecho, afortunadamente contamos con gente importante y gente interesante que ha intentado ver qué es lo que yo puedo averiguar sin tener que apelar para nada a la fe, ni una fe natural ni una fe sobrenatural. Quizá el que de un modo más radical lo hizo fue Descartes, el filósofo francés del siglo XVII, ¿no?
Y llegó a una conclusión bastante curiosa, y es que realmente de lo único que puedo estar seguro es de mi propia existencia en el momento mismo en que soy consciente de ella. Él pensó que hay otras cosas que también se pueden mostrar prácticamente con la misma certeza, pero ahí, desgraciadamente, según la mayor parte de los estudiosos, se equivocó. O sea, que verdad, solamente la verdad de mi propia existencia, no dentro de una hora ni dentro de 200 días, sino ahora mismo. Con lo cual, es una cosecha tan, digamos, tan pequeña, tan mínima, que realmente la fe tenemos que tenerla siempre en el bolsillo, en la mano, porque sin ella no damos prácticamente ni un solo paso. Bueno, aquí hay un elemento que podríamos decir, todos pensamos que patatas como las de nuestro pueblo en ninguna parte, ¿no? O sea, todo el mundo tiene, por decirlo así, una preferencia muchas veces bastante irracional, es decir, bastante caprichosa, de que solamente esta verdad, solamente este tipo de trabajo, solamente esta verdad son las que valen y las otras no valen. Entonces, aquí se da el caso de que ha surgido una cosa que es lo que llamamos ciencia moderna. La ciencia moderna es una cosa que surge fundamentalmente en el siglo XVII, aunque por supuesto tiene antecedentes que se remontan a la noche de los tiempos, pero a partir del siglo XVII se ha convertido en una actividad que realmente ha tenido una gran cantidad de éxitos, es decir, ha dado respuestas a muchas preguntas y respuestas satisfactorias. Y respuestas que son tanto teóricas, es decir, nos ha resuelto cosas como, por ejemplo, cómo es de grande el universo, o por qué las piedras caen hacia abajo y sin embargo las llamas van hacia arriba. O sea, preguntas de todo orden, pero preguntas también muy prácticas, ¿no? Es decir, cómo curar este tipo de enfermedad o cómo conseguir una cosecha que dé de comer a todo este país y cosas similares, ¿no? Entonces, esta especie de cosecha de verdades teóricas y prácticas es algo que tiene que ver con ese método científico que se inventa y se desarrolla en el siglo XVII y que tiene como autores, pues todos lo sabemos bien, ¿no? Galileo, Kepler, Descartes, Newton, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa muy característica de toda esta ciencia moderna que surgió es que fue hecha por personas que tenían una fe religiosa. Y no solamente tenían una fe religiosa, sino la fe religiosa que tenían fue elemento fundamental para la búsqueda de ese método y de esa, esa fórmula para ir resolviendo preguntas. Lo que pasa es que, en cierto modo, se puede decir que la ciencia moderna murió de éxito. De alguna manera empezó a tener problemas por no saber digerir su éxito, ¿no? Eso como esas personas que empiezan a ganar, a lo mejor con 15, 20 años, ojalá no le pase al Alcaraz, ¿no? Pero una persona muy joven tiene mucho éxito y de repente se piensa que poco menos que es Dios o cosa parecida, ¿no? Y que nada se le va a resistir. Bueno, pues quizá hubo, no entre los grandes creadores de la ciencia moderna, sino entre las primeras generaciones de los herederos de esas fórmulas y de esas maneras, una especie de confianza de que realmente todos los problemas podrían ser resueltos y no solamente aquellos para los cuales la ciencia moderna se desarrolló. Porque la ciencia se desarrolló para problemas concretos y problemas en los cuales, por decirlo así, el elemento humano y el elemento ético no tenía una intervención muy fuerte. Problemas tales como efectivamente por qué caen las piedras, o qué movimiento tiene la Tierra está quieta o se está moviendo, cómo construir un motor que funcione y que nos dé energía y cosas similares, ¿no? Entonces, la confianza de que eso se podría extender y también dar respuestas respecto a las cuestiones, por ejemplo, a las preguntas religiosas. ¿Cuál es el origen último de todas las cosas? ¿Existe un Dios que está detrás de toda la creación? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿El ser humano es libre? Y cosas así. Entonces, esa especie de optimismo excesivo empezó a surgir en el siglo XVIII y en el siglo XIX creció más y más y más. Y ahí es donde se produjo el conflicto. O sea, el conflicto nunca se produjo entre la ciencia y la religión, ni entre la fe y la razón, puesto que ya hemos visto que la religión tuvo un papel muy importante en los que crearon y desarrollaron la ciencia moderna, no solamente porque eran gente que era muy creyente, sino porque parte de las motivaciones que les llevaron a hacer esos descubrimientos tenían que ver con que ellos lo veían como una exigencia o como una consecuencia natural de su propia religión. Pero de alguna forma, muchas veces los herederos ya no tienen ni la capacidad ni la fuerza que tuvieron los que crearon esa riqueza que ellos han heredado. Entonces fueron esos herederos, esa segunda, tercera y cuarta generación, las que llegaron a decir, bueno, ¿y por qué no prescindimos de la religión?
Pero prescindir de la religión es como... El filósofo Kant da una imagen que me parece que es muy interesante y que se podría aplicar a este caso, ¿no? Dice, la paloma que está volando a veces puede pensar, sobre todo si el viento viene como de frente, que el aire en realidad es un obstáculo, que ella podría volar mucho mejor si no tuviese que enfrentarse a esa corriente de aire que como que va en dirección contraria de donde quiere avanzar. Y a lo mejor puede llegar a pensar, en el caso de que las palomas pensasen, que en el vacío podría avanzar con mucha mayor rapidez. Sabemos perfectamente que si eso ocurre, inmediatamente se desplomaría, porque es la resistencia del aire precisamente lo que les está sosteniendo. Pues en cierto modo esto ha ocurrido y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que estas motivaciones religiosas y este respeto hacia verdades que realmente solamente las podemos alcanzar a través de la revelación, a través de una comunicación directa por parte de Dios, muchos lo vieron como una resistencia, como un inconveniente para poder hacer una concepción exclusivamente científica del universo. Y ahora nos estamos dando cuenta de que eso nos lleva más bien a una situación de descrédito, de desencanto, de escepticismo, en que paradójicamente, ahora que parece que la ciencia para muchos es lo único que puede dar razón de lo que hay alrededor, al final resulta que da razón de poquísimas cosas, ¿no? Y todavía hoy en día, en estos tiempos tan descreídos, curiosamente, una parte muy sustancial de los nuevos descubrimientos que todavía se hacen, de los avances que vamos conociendo, es de gente que ha sabido retener esa integridad de la fe como algo que constituye el suelo nutricio a partir del cual la razón puede ir extrayendo realmente resultados. ¿Por qué la ciencia surgió en Europa y por qué surgió fundamentalmente a partir del siglo XVI? Y no había surgido antes, cuando ya en la antigüedad, por ejemplo, la antigüedad grecorromana, pues hubo grandes matemáticos, y hubo grandes astrónomos, y hubo gente realmente tan lista o más lista incluso que cualquiera de los contemporáneos. Bueno, pues analizando, y esto se ha estudiado bastante bien, había un inconveniente fuerte, y es que los griegos y los romanos no sabían diferenciar dentro de la realidad lo divino y lo, digamos, propiamente físico. Para ellos, por decirlo así, todo constituía una especie de mejunje, una cosa donde lo divino y lo humano y lo puramente físico se entremezclaban. Digamos que, y por eso la presencia del mito, la presencia de una concepción simbólica de la realidad, de darle algún tipo, o sea, pensar que había ninfas, náyades y genios hasta detrás de los montes, detrás de los arroyos, detrás de los ríos, les daba una confusión, una incapacidad de hacer un planteamiento racional de por qué los ríos corren hacia el mar, por qué las montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, era fundamental, por decirlo así, sacar a Dios del universo. O sea, el Dios griego, el Dios romano, el Dios de la antigüedad es un Dios demasiado inmanente, no es, ni siquiera es un Dios, son unos dioses. Es lo divino que está como muy presente en la naturaleza. Entonces, la contribución en ese punto de vista de los cristianos es decir, no, Dios no se confunde con el universo. Dios es el autor del universo, pero está fuera, más allá del universo. En ese sentido, esto lo podríamos denominar el desencantamiento del universo. Este desencantamiento del universo, es decir, el universo no es Dios, sino el producto de la obra de Dios, es algo que no se hace en una hora. A los cristianos les costó más de 1000 años acabar de sacar todas las consecuencias de esa verdad, que era una verdad que, por decirlo así, habían recibido a través de la revelación cristiana. Pero claro, eso fue fundamental, porque claro, al no tener ya la racionalidad divina como demasiado metida dentro, el universo puede tener su propia racionalidad. Y esa racionalidad, por decirlo así, natural, se puede extraer en el momento en que Dios es algo que trasciende el universo y que está fuera, está lejos, ¿no? Y eso lo vemos que son siempre autores cristianos los que lo consiguen. ¿Y por qué concretamente en el siglo XVII y no antes? Bueno, porque ahí ocurre una cosa muy curiosa, ocurre el Renacimiento. El Renacimiento es un intento un poco de recuperar la sabiduría antigua. Y al recuperar la sabiduría antigua, por decirlo así, se descristianiza el modo de entender la sabiduría y se vuelve un poco a esa concepción medio mítica, medio mágica, medio cabalística, donde, por decirlo así, la racionalidad pura y dura de la naturaleza se pierde. Y entonces hay una serie de autores, donde están precisamente los que acabamos de
de mencionar, Galileo, Kepler, Descartes, Mersenne, Boyle, muchos ellos, que dijeron, no, aquí tenemos que poner a raya, tenemos que echar otra vez fuera el mito, la magia, la cábala, lo que son concepciones irracionales que tienen que ver con esa confusión de nuevo de lo natural con lo sobrenatural. Manteniendo lo sobrenatural, digamos, aparte como origen, como creación y como garante de esa racionalidad cósmica, podemos estudiar a fondo cuál es la racionalidad de la naturaleza, la propia de ella. Y eso es justamente lo que genera la ciencia moderna. En primer lugar, la ciencia de la mecánica, después la biología, la cosmología, etcétera, etcétera. En ese sentido, olvidamos lo que ha ocurrido, olvidamos que la ciencia no es que se haya hecho por cristianos, sino que ha sido un producto típicamente cristiano, porque requiere la trascendencia divina y no este mejunje con que con el New Age estamos de alguna manera retornando a esas concepciones, es lo que se llamaba en un libro que tuvo mucho éxito hace ya bastantes años, el retorno de los brujos. Estamos viviendo realmente la época del retorno de los brujos y estamos en ese sentido perdiendo lo que fue característico de la ciencia moderna. En ese sentido hay autores muy importantes que alertan de que la ciencia está entrando en crisis, que se está ralentizando el progreso científico y que si no recuperamos esa primitiva inspiración, en cierto modo si no recuperamos esa raíz religiosa y fideística, es muy probable que al final volvamos a tener una especie de cosa que no se pueda coger ni siquiera con pinzas o cosas similares. Es verdad que hay mucha gente que dice, no, la ciencia y tal y cual, pero rascas un poquito, preguntas un poco qué es lo que saben de ciencia, y la verdad lo que saben de ciencia es absolutamente nada, por decirlo así, porque en realidad lo que saben es una visión deformada, dada por cierta visión digamos, del género de divulgación científica, de gente que tiene claramente un interés ideológico muy determinado. O sea, te quieren vender un tipo de concepción del mundo y te lo disfrazan con las características de la ciencia. Por eso yo y una serie de colegas, no pretendo en ese sentido haber descubierto el Mediterráneo, pero sí algo que cualquiera puede hacer con un poco que se lo proponga, ¿no? Quisimos ver, bueno, vamos a ver realmente qué hay de verdad en eso de que la ciencia está en contradicción con la ciencia moderna, está en contradicción con la religión, sobre todo con la religión cristiana, que es la que constituye la referencia religiosa más característica de nuestro entorno. Entonces empezamos con el siglo XX. Nos juntamos más de 30 investigadores, perdón que me ponga un poco la medalla, de primer nivel, o sea, gente profesional, no gente simplemente que pasaba por aquí y se me ocurrieron estas cosas, ¿no? Y entonces elegimos los 40 científicos más relevantes del siglo XX. Después, como la cosa ha ido bastante bien, buscamos los 40 más relevantes del siglo XIX, los 40 más relevantes del siglo XVIII y finalmente los 40 más relevantes de los siglos XVI y XVII. Total, hemos hecho un examen muy sistemático de lo que podríamos decir los 160 científicos más importantes que ha habido desde el comienzo hasta hoy. Y la impresión que uno saca, después de estudiar no solamente sus grandes descubrimientos, sino las creencias que había por detrás. Es decir, sus puntos de partida, los axiomas de los cuales ellos partían, los valores que sostuvieron su trabajo, las conclusiones a las que llegaron, uno dice, bueno, ¿y dónde está el conflicto? Porque el conflicto realmente no está por ninguna parte. Es verdad que ha habido un proceso que se ha ido notando, incluso entre los científicos, digamos, progresivo de descristianización, de secularización. Pero cuando vemos las razones de esa descristianización y esa secularización, de ninguna manera han tenido que ver con descubrimientos científicos, sino en todo caso con el tipo de vida, con el tipo de valores, con el tipo de acciones, digamos, yo diría, ideológicas, políticas, etcétera, es decir, con otro tipo de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con las convicciones, con los resultados, con las soluciones que la ciencia da. Hoy, como antaño, el hombre religioso que se tome en serio como una de las actividades que su religión le impone, que tiene que estudiar, que tiene que trabajar para conocer la naturaleza, para de alguna manera posesionarse del mundo que Dios le ha dado como heredad, entonces ellos encuentran normalmente en su actividad científica un refuerzo y no un cuestionamiento. Claro, el típico muchacho de 18 años que está en un ambiente muy anticristiano,
que oye y tal, y por aquí te suelta esa historia de que la ciencia es su, digamos, su fe o es su Biblia. Pero uno le pregunta, bueno, ¿y qué es la ciencia? ¿Y qué es la mecánica cuántica? ¿Y cuál es la teoría del Big Bang? ¿Y qué es lo que me dices del código genético y tal y cual? No tienen ni la más remota idea. Entonces, estudiemos de verdad un poco y después de estudiar un poco lleguemos a la conclusión, y la conclusión será que lejos de apartarte de Dios, más bien lo que te hace es encaminar claramente hacia Él. Y además se da un caso muy curioso, ¿no? Y es que la teología natural, es decir, la teología que se basa en lo que naturalmente el hombre puede alcanzar, fundamentalmente en la ciencia natural, hoy en día, aunque está realizada muchas veces por autores que no son creyentes, sin embargo, están llegando progresivamente a resultados cada vez más convergentes. No digo con esto ni mucho menos que la ciencia esté demostrando la existencia de Dios, sino que las conclusiones a las que llegan son cada vez más convergentes, es decir, cada vez más están en armonía con por otra parte, la fe cristiana está estableciendo como bases doctrinales fundamentalmente de su concepción de Dios, del hombre y del propio mundo. Uno investiga de por qué el universo tiene la forma que tiene, ¿no? Es un universo que está en expansión, un universo que tiene la materia se concentra en determinados lugares y forma planetas, forma cometas, forma estrellas, las estrellas se juntan, forman galaxias, las galaxias se juntan formando cúmulos, y todo ello tiene digamos, un aspecto verdaderamente sobrecogedor de lo grandioso, lo ordenado y lo bien que funciona todo, ¿no? Y lleva funcionando miles de millones de años. Y no solamente aquí, sino en las otras extremas, en otro extremo del universo, ¿no? A unas distancias que solamente pensar en ellas nos sobrecoge. Entonces, ¿cómo es posible que esto funcione? Y entonces alguien podría pensar, bueno, pues es natural, la materia se está por ahí. No, pero eso uno se da cuenta que para eso depende, hay 4 interacciones, está la gravedad, está el electromagnetismo, está la interacción débil, la interacción fuerte, todo eso se conjunta, y entonces todo eso son unas leyes realmente muy complicadas que dependen también de unos parámetros, es decir, de unos valores medios también muy concretos. Entonces, muchos científicos han puesto a decir, bueno, cualquier forma de articular el universo, es decir, de ponerle al universo unas leyes y hacer que haya en él unas constantes que tengan unos determinados valores, generaría un universo como el que vemos. Entonces empieza a descubrir que no, que si cambias cualquier cosa, si cambias un alfiler, todo se viene abajo como si fuese un auténtico un derrumbamiento total. Es decir, basta con que cambies la cifra decimal 28 de la constante de gravitación para que el universo, en vez de crear galaxias, sino todo ello se junta en un único punto y se forma un gigantesco agujero negro, o todo se dispersa de tal manera que hay fotones sueltos, pero ni siquiera se llega a formar un solo grumito. Y esto aquí repetido a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel. Es decir, toda la maravillosa diversidad y la maravillosa constancia, y no digamos a nivel biológico, ¿no? Es decir, para que un ser vivo funcione, tiene que haber una danza de moléculas, de alguna manera una especie de acumulación de proteínas, de ácidos nucleicos, de hidratos de carbono, de ácidos grasos, que se tienen que ensamblar de una manera tan fina y que simplemente con que hubiese un poquito más de afinidad del carbono con el nitrógeno, ya esas moléculas no funcionarían. O sea, todo está como con un delicadísimo proceso de acumulación que cualquier modo distinto de hacerlo hubiese producido la catástrofe. Entonces la idea es a quién o a qué cosa debemos que el universo esté tan bien hecho en ese sentido y tenga un equilibrio tan delicado y no se aparte de ese equilibrio delicado. Entonces, es curioso que una parte sustancial de los que han hecho todos estos descubrimientos, que es un poco el hecho más importante o la verdad más espectacular de la ciencia en los últimos 50 años, no eran gente particularmente religiosa. Y al final dice, pues esto es porque ha habido un principio inteligente y enormemente capaz y al mismo tiempo enormemente poderoso
para inscribir esta legislación y darle estas coordenadas concretas a toda la materia que forma el universo para que genere desde galaxias hasta seres vivos con las características tan sorprendentes, tan maravillosas y tan admirables que nosotros descubrimos. Entonces, eso hace que, curiosamente, que muchos científicos no han nacido en una tradición religiosa, y en ese sentido no se puede decir que sean cristianos o maometanos, pero cada vez más creen en un Dios, es decir, en una potencia muy sabia y al mismo tiempo muy poderosa que ha otorgado esa capacidad del universo de manifestar, de asombrarnos como nos asombra. Y eso es lo que realmente la ciencia enseña. Eso no es directamente la religión, pero eso es lo que, por lo menos los cristianos, llamamos los preámbulos fidei, los preámbulos de la fe. Los preámbulos que son las verdades que captamos directamente con abrir los ojos y con no simplemente no. Porque ¿cuál es la respuesta que dan los ateos a eso? Bueno, eso se debe a que estamos en una parte del universo pequeña, pero el universo es enormemente grande, de hecho es infinitamente grande, con que como la mayor parte del universo sería caótico, de los multiversos serían caóticos, pero claro, alguno que bien funciona bien tenía que haber. Entonces es curioso que Antoni Fliu, que fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX y que toda su vida, y que ocupaba en estas cuestiones, y que él era conocido como el filósofo ateo más, podría decir, más potente y más poderoso. Al final de su vida dijo, pues las cuentas no me salen. Y entonces tuvo una espectacular conversión del ateísmo al teísmo. Y entonces decía, a mí, cuando la gente me dice esto de que realmente explicar las características del universo, diciendo es que hay tantísimos universos que alguno tendría que ser bueno, a mí me parece como el niño que llega al colegio y le dice a su profesor que había hecho los deberes, pero que en el camino vino un perro y se comió su cuaderno y los deberes. Y cuando él nota que el profesor no se cree mucho esa idea, dice, bueno, en realidad no era un solo perro, eran tantos perros que ocupaban hasta el horizonte. Y que, bueno, entonces, ¿cómo puedes pensar que si este universo no puede surgir de la nada, no solamente este universo, sino todos los demás, hasta crear una corte imposible de contar de universos, cada uno con sus propias leyes? Pues diga, bueno, pues si no quieres subrayar la omnisciencia de Dios, lo que estás subrayando es la omnipotencia divina, puesto que aquí nos sacarían no solamente un universo perfecto, sino toda una cohorte, toda una playa de universos. En fin, estas discusiones serían infinitas, ¿no? Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Entonces hay gente que se niega por razones que no tienen que ver con, digamos, con su búsqueda, con su apetencia de verdades, sino más bien porque no le gustan verdades incómodas, que te exigen una vida pues de altruismo, de sacrificio, de ayudar a los demás, y entonces es mucho más fácil decir, no, la ciencia eso lo ha descartado. La ciencia en absoluto lo ha descartado. Es decir, la ciencia es algo que se creó precisamente basándose en esa fe religiosa y que últimamente, incluso con gente que no tiene nada que ver con la religión, cada vez encuentra mayor convergencia. Por lo tanto, decídete de una vez a buscar una excusa mejor que el de la ciencia para no dar el paso hacia una aceptación de la religión. Bueno, es que muchas veces consideramos la ciencia como si fuese algo muy redondito y muy concreto, que sabemos dónde empieza y sabemos dónde acaba. Pero la ciencia originariamente no era más que un modo concreto de entender lo que siempre se ha llamado filosofía, es decir, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la sabiduría. Y esa búsqueda de la sabiduría, por supuesto, con las facultades que normalmente tiene el hombre, y en ese sentido se distingue de la religión, puesto que la religión, por lo menos la religión cristiana, supone que no es simplemente una búsqueda del hombre, sino una búsqueda también de Dios hacia el hombre, y es un encuentro en ese sentido, ¿no? Entonces, frente a la religión en la cual hay un encuentro, Dios busca al hombre y el hombre busca a Dios, y de alguna manera se puede decir que se encuentran a mitad de camino, la ciencia es, como la filosofía, una búsqueda también de Dios, también del hombre, también del universo, pero partiendo, por decirlo así, es una búsqueda hacia arriba, no esperando que me vengan a mí a buscar. Bien, esa es la situación inicial. Pero partiendo que eso es así, ¿qué es lo que constituye lo característico de la ciencia frente a la filosofía?
Bueno, pues si uno analiza, no es que haya de repente alguien conteste, no, es que la razón o el cerebro o la mente funciona de esta manera y entonces es la ciencia, y cuando funciona cambiamos el chip y entonces esto es filosofía. No, más bien la cosa fue mucho más larga. A lo largo del tiempo, los estudiosos, los investigadores descubrieron que había ciertas preguntas sobre cuyas respuestas se podían poner de acuerdo. Y aunque también esos acuerdos iban cambiando un poco con el tiempo, pero en general se obtenían consensos y consensos estables. Esto lo podríamos decir de una manera más sencilla diciendo, había verdades que eran más fáciles que otras. Había preguntas cuya respuesta era más accesible que otras. Y con el tiempo, a esas preguntas sobre las cuales sí que hubo respuestas que generaron consensos, se empezaron a escribir en libros y empezaron a estudiarse en facultades, y eso es lo que llamamos ciencia. Podría decir, la ciencia no es más que la recopilación de las verdades fáciles, digamos fáciles entre comillas, porque pues, por supuesto esa facilidad ha exigido vidas y vidas, y digamos unos esfuerzos verdaderamente ímprobos y a veces verdaderamente heroicos, ¿no? Se dice que Empédocles de Agrigento fue el primer mártir de la ciencia porque parece que se quiso acercar al volcán Etna para estudiar cómo era aquello y se cayó dentro, entonces un desastre, ¿no? También Plinio el Viejo pues también se acercó demasiado al terremoto de la erupción volcánica del Vesubio, y hay gente que ha muerto en esa búsqueda, pero se han encontrado verdades que la gente ha aceptado como válidas. Y eso es lo que llamamos ciencia. Pero quiere decir, bueno, eso es muy bonito y eso significa que todas las verdades van a ser fáciles. Pues no, sigue habiendo cuestiones que son mucho más dificultosas, mucho más complicadas, mucho más intrincadas, y ahí eso, pues se puede decir, bueno, eso sigue siendo filosófico. Entonces la idea es, poco a poco, preguntas que eran difíciles se van resolviendo y lo que era filosófico se va convirtiendo en científico. Pero ese proceso vemos que no es definitivo, es decir, no se van, sino que si ponemos en una especie de diagrama aquí el tiempo, esfuerzo o dinero que tenemos, que íbamos empleando y cantidad de verdades que vamos descubriendo, vemos que al principio poco dinero o poco esfuerzo, mucho descubrimiento, la curva hace así. Pero hay un momento en que esa curva se empieza a poner, digamos, plana, ¿no? O sea, digamos, hacer un descubrimiento hoy en día cuesta mucho más dinero, cuesta mucho más esfuerzo, es mucho más difícil que hacer un descubrimiento en el siglo XVII cuando prácticamente todo era virgen. ¿Eso qué significa? Que un científico, si realmente lo es, y sobre todo un primer científico de primera magnitud, se da cuenta de que ya está tocando cuestiones muy filosóficas, cuestiones, por decirlo así, muy difíciles, ¿no? Se dice, y además esto no solamente se dice, sino que consta que Einstein decía que él se consideraba más un filósofo que un científico, porque las verdades que él trataba de buscar eran las preguntas difíciles y por lo tanto ahí pues no había conseguido demasiados avances y sobre todo no había conseguido eliminar por completo las desconfianzas y las dudas de que esto podría ser así. Entonces, en ese sentido yo creo que un científico hoy en día es más consciente de la dimensión filosófica, la dimensión complicada de su trabajo. Y en ese sentido está más dispuesto a aceptar un planteamiento como el religioso, que sin negar eso, diciendo, bueno, pues digamos, las cortas fuerzas del ser humano están muy bien para donde funciona, pero llega un momento en que tienes que aceptar más la ayuda exterior de que sea Dios el que vaya a tu encuentro y no solamente tú el que vayas en su búsqueda. Bueno, vamos a ver, aquí también hay varias cosas que se están mezclando en cierto modo, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar con una referencia a una idea de Jorge Luis Borges, el autor argentino, ¿no? Que él dice en un momento determinado, mucha novedad hay en nuestra vida. Es decir, parece que lo que hacemos los seres humanos como que es muy especial y como es muy... pero si nos damos cuenta, hay en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, muchas rutinas, muchas volver a repetir una y otra vez la misma cosa, ¿no? Cuando nos hacemos viejos eso es particular. Yo ya tengo 74 años y yo noto que mi memoria, en fin, la cosa empieza a patinar, por decirse, la neurona o lo que digamos, ¿no? Y todos sabemos al abuelito que siempre está contando la misma batalla o la abuelita que siempre está insistiendo una y otra vez con las mismas... O sea, hay como fijaciones.
uno puede decir, bueno, efectivamente este cerebro se está anquilosando, ya no tiene esa capacidad, esa plasticidad de ir cambiando, de ir abriéndose a nuevas experiencias y en ese sentido ir enriqueciéndose. Entonces, quiero decir que no se puede decir, por una parte está la máquina y por otra parte está el hombre como una cosa completamente distinta. Hay mucha dimensión maquinal en el hombre. Y eso es natural, porque si tenemos que pensar absolutamente cada uno de los pasos que damos, es mejor que eso se automatice, ¿no? Podemos andar así sin pensar. Antes, conducir un automóvil al principio es un esfuerzo terrible, ¿no? Y uno tiene que pensar, ¿y ahora qué tengo que hacer? Cambiar de marcha, cambiar tal igual. Pero llega un momento en que lo automatizas. Y automatizarlo es muy bueno porque te permite ir conduciendo mientras estás hablando, mientras estás pensando en otras cosas, donde estás a lo mejor intentando resolver un problema o escribir una novela, una cosa que es realmente enriquecedora, ¿no? Todo esto, pues ya que todo este progreso verdaderamente sorprendente y a veces verdaderamente impresionante de la tecnología, tiene que ver indudablemente con el descubrimiento de nuevas verdades, pero sobre todo con el descubrimiento de, digamos, instrumentos, máquinas que hacen automáticamente eso que nosotros hemos podido descubrir con gran trabajo, ¿no? Es decir, mucho tiempo y mucha energía se tuvo que desarrollar para desarrollar los primeros motores de vapor, después los motores eléctricos, los motores de explosión, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora ya todo eso funciona, por decirlo así, automáticamente. Lo que antes hacíamos con nuestro esfuerzo, ahora las máquinas lo hacen por nosotros. Y en lo mecánico es el aspecto, digamos, real, es decir, subir un peso como es peso, pero también sumar, que es una cosa muy repetitiva y siempre igual, ¿no? Entonces el problema es que ahora vemos esa automatización creciente, mejor dicho, de aspectos que tienen que ver con lo que parece que no es solamente físico, sino psíquico, lo vemos como una amenaza. No sería más bien decir, deberíamos tratar de buscar lo que es propio y exclusivo del ser humano, como es el pensamiento creativo, como es el mejoramiento ético, como es la sinergia con otras personas, encontrar en comunicación profunda y no hacer este tipo de relación tan superficial, tan repetitivo, tan poco creativo como lo que estamos haciendo. Vemos muchas veces los chavales que están intercambiando ese mensaje, pero si vemos el contenido de los mensajes, los podría una máquina haber creado perfectamente bien, porque no ponen absolutamente nada humano, porque ellos ya tienen una cierta imagen de que cuantos más mensajes consiga mejor, en vez de decir, no, voy a elegir a alguien con quien pueda tener una comunicación profunda y donde pueda llegar a algo que enriquezca mi vida y la persona que se relaciona conmigo. Es decir, si no intentamos no convertirnos nosotros en máquinas, no habrá ningún modo de impedir que las máquinas nos coman por los pies, porque lo hacen indudablemente mucho más rápido y mucho más automatizado y mucho mejor que nosotros. Es decir, ahí hay un problema, una especie de llamada de atención de hasta qué punto estamos convirtiendo nuestras vidas en algo trivial, en algo mecánico, en algo repetitivo y por lo tanto en algo que no merece mucho la pena defenderlo. Y eso sí que está amenazado por ese avance imparable de la tecnología. Pero si realmente la gente se preocupase en tener valores y cultivar valores realmente humanos, esos peligros desaparecerían un poco como por el Salmo, por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Eso tiene que ver con la doble vara de medir, es decir, que exigimos, tenemos un nivel de exigencia en determinados campos que está así de alto y un nivel de exigencia que está así de bajo en otros campos, ¿no? Quizá, más que hacer una teoría, voy a poner un caso porque me parece muy relevante, ¿no? Y es un caso de uno de los grandes científicos que ha habido en la historia de la humanidad, que es Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución. Entonces, Darwin, que en su juventud, de hecho, él estudiaba para ser pastor protestante, o sea, era un hombre que estaba en un contexto religioso. Pero él cuenta de un modo muy realmente llamativo, cómo él perdió la fe religiosa. Y simultáneamente que él perdió la fe religiosa, sin embargo, sí que generó esa teoría científica que ha sido realmente fundamental y que hoy en día todavía tiene un valor realmente enorme para explicar nuestro propio origen, ¿no? Entonces, cuando él, a alguien que le preguntaba, explicó su pérdida de fe, dije, bueno, yo no quería perder mi fe religiosa, pero tenía dudas. Y entonces dice, yo me gustaba imaginar
que de repente se encontrarían, por ejemplo, decía en Pompeya, que están haciendo excavaciones, documentos no escritos por los propios cristianos, sino por autores romanos, que, digamos, que refrendasen, que confirmasen aquellas verdades del cristianismo para tener, por decirlo así, como un refrendo exterior que, de alguna manera, y dice, pero por más vueltas que le daba, cada vez me resultaba más difícil encontrar una prueba que fuese realmente irrefutable. Porque claro, si aparecía que un autor romano decía tal cosa, pues bueno, en realidad esto fue sobornado, o esto es una interpolación, es una falsificación y cosas similares, ¿no? Y al final llegué a la conclusión de que absolutamente ninguna prueba me podría demostrar la verdad del cristianismo y por lo tanto me fui volviendo incrédulo. Este es un poco un ejemplo típico, ¿no? Pero curiosamente a él mismo, uno de sus críticos le dijo, oiga, ¿y usted por qué cree en la teoría de la evolución? Usted ha demostrado palpablemente que se produce la evolución de una especie a otra. Y entonces él dijo, no, tengo que reconocer que no tenemos ninguna prueba directa, porque claro, estas cosas han ocurrido en el pasado y son tan lentas que verlas en directo es imposible. Pero yo creo que la selección natural realmente opera y que la evolución de las especies se producen porque es el modo que da una explicación más satisfactoria de estos elementos, o sea, hay una serie de indicios indirectos y al final la única conclusión para dar una respuesta satisfactoria es pensar que eso se ha debido a la selección natural. Es decir, él tenía para la verdad religiosa esta exigencia, requería que aquello se demostrase como si fuese un teorema matemático, como que 2 y 2 son 4, o que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Y si no llegaba a esa demostración, negaba. En cambio, en el campo de la ciencia, él se ha dado cuenta de que nunca tenemos esa capacidad de demostrar las verdades científicas como si fueran teoremas matemáticos, que hay que tener una especie de capacidad de decir, no, pues me basta con tener una certeza moral, no me va a engañar todos estos autores que han escrito antes que yo, esto que veo a través del microscopio se puede interpretar de una manera u otra, pero la interpretación más adecuada es esta. Entonces, de un modo razonable y de un modo, digamos, confiado de que la verdad no es tan difícil de encontrar, él se dio cuenta de que uno podía seguir avanzando. Entonces, hoy en día, mucha gente que abandona la fe religiosa, no es que la abandone, simplemente se niega a la verdad religiosa, sigue un poco con ese atranque, con esa, digamos, piñón fijo que autores como Darwin del siglo XIX fijaron, ¿no? Para decir que sí a Dios tienes que tener la misma seguridad como la que puedas tener de que 2 y 2 son 4. Ahora, para creer que la solución del cáncer puede estar en determinadas quimioterapias, tal y cual, pues mira, vas allí y mire usted, aquí las posibilidades que tiene usted de sobrevivir a este cáncer son un 15 o 20%. No importa, es lo único que tengo a mano, pues a ello me confío. Entonces, esta administración de nuestra fe y de nuestro escepticismo está claramente trastocado. Y yo creo que si fuese simplemente mínimamente coherente, pues entonces probablemente le daríamos a la ciencia lo que le corresponde, que es mucho, pero no todo, y le daríamos a la religión lo que le corresponde, que también es mucho, aunque también, por supuesto, hay aspectos que siempre quedarán en la oscuridad y que la fe en ese sentido implica un riesgo que hay que saber asumir, porque no asumirlo probablemente es mucho peor que dejarse realmente embaucar o tener la posibilidad de que uno se equivoque.